las 3 primeras semanas, qué difícil le fue. ¿En qué sentido? No, es que tú ya me estás dando terapia, Sole. Y en un servicio de urgencias, una persona con un trastorno de pánico de, ay, ponle la inyección de que la alemana. No, la alemana. Es un medicamento que duele. Es un medicamento que duele y que se lo aplican únicamente para que esta persona sufra y que no regrese a un servicio de urgencia. Qué grave. Lo que antes era normal, ahora ya no lo es y viceversa. Muy buenos días, tardes, noches, cualquiera que sea el horario en el que estén escuchando este episodio de Consultorio 7. El día de hoy estoy muy contenta porque tenemos a una invitada muy especial. Pero antes de presentarla, me gustaría recordarles que por favor se suscriban, le den like y compartan para que podamos seguir creando este contenido. Ahora sí, a esta doctora no la veo desde la preparatoria. Fuimos compañeras, fuimos jaguares. Y ahora nos volvemos a topar aquí en el café, echando el chisme en un domingo. Como señoras. Como señoras. Y tú como psiquiatra. Así es. La doctora psiquiatra Soley Calderón. No diré tonterías, lo prometo. Bueno, ya no es me cierto. mire más las piernas. Perdón. Estoy muy contenta de que hayas aceptado. En serio, es de las cosas que se me hace bien bonito conectar con la comunidad, que vuelvo a toparme con caras conocidas de cuando éramos jóvenes. Bueno, somos, pero éramos más. Pues muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí porque es un espacio que he visto que es muy abierto y muy bueno para dar información a la comunidad en general. Entonces, pues agradezco esta oportunidad. No, pues muchísimas gracias a ti por compartirnos esta perspectiva de la medicina que es la psiquiatría. Uy, está hasta suave. Bueno, a mí me encantan estos temas. Y agárrense. Pero antes de entrar en el tema, me gustaría mucho preguntarte que nos cuentes un poquito de ti. ¿Eres de Tijuana o vienes de otra ciudad? Porque eso es muy común también acá en la frontera. Uh-huh. ¿Y cuál es un breve así como resumen de tu ser? Pues yo sí soy de Tijuana, 100%, nacida como mucha gente en el gringo, pero viví toda mi vida aquí, ¿no? Cimarrona, jaguar, al igual que tú. Y cimarrona 100% porque especialidad y la carrera también en UABC. De mí, pues, hija de papá psiquiatra, así que eso tendrá sentido del por qué, mamá psicóloga infantil. Okay. Entonces, pues, el acercamiento a los temas de salud mental siempre fue algo presente a lo largo de mi vida, ¿no? Mi interés por este tipo de temas surgió desde una edad muy pequeña. Yo siempre decía, yo voy a estudiar medicina, ¿no? Uh-huh. Como mucha gente, pero la verdad es que sí es cierto, ¿no? Había como interés especial en el sentido de cómo funciona el cerebro, cómo funciona la mente. Recuerdo mi mamá tenía un libro con un cerebro grandote que se llamaba La Mente y yo así como de léeme ¿no? Oh. Entonces, esto fue a lo largo de primaria, tal vez secundaria, ¿no? En la secundaria me entra el gusanito de historia. Uh-huh. Y es por eso que tú y yo en comunicación en la Lázaro y luego médicas. Y luego doctora. Pero sí, me gustaba todos estos temas también como de ciencias sociales. Y creo que en psiquiatría hay una conjunción bastante importante de como, pues, ciencias sociales, medicina y como una parte muy humana de practicar medicina. Entonces eso fue lo que a mí siempre me llamó la atención. Ok. Uh-huh. Tienes hermanos, ¿verdad? Tengo 3 hermanas. Ah, caray, 3. 3 hermanas. Ok, ¿tú eres la mayor? La más chica. Eres la más chica. Sí, mi hermana mayor es abogada, la que sigue también es médica y la que sigue es psicóloga. Ok. Entonces, yo soy la bebé. Ok. Y sí había visto por ahí que tenías una hermana, pero no sabía de la tercera. Somos 4. Ah, caray, ok. Sí, somos 4. ¿Y tu hermana también es psiquiatra? No, mi hermana es médica, ella
médica general. Médica general. Ajá, estudió una maestría en nutrición, pero ella practica medicina general. Ya. Ok, ¿y por qué decides? Digo, tiene una influencia fuerte el haber crecido con los temas de salud mental y también pues ver que tu papá es psiquiatra. Sí, definitivamente. No puedo decir que de forma inicial yo decía que iba a ser psiquiatra, sabía que iba a ser médica, sabía que quería medicina, pero conforme me fui acercando un poco más a estos temas, me fui dando cuenta de que, ay, creo que por aquí sí va, ¿no? Sí creo que fue una influencia muy grande. Mi papá ya falleció hace como 10 años, pero sí creo que tuvo una parte muy importante de mi decisión a la hora de decidir una especialidad. Ok, ¿y dónde hiciste la especialidad? En Mexicali, en el IPBC, es Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California. Porque aquí en Tijuana no hay un hospital psiquiátrico gubernamental, ¿verdad? No, bueno, está el Hospital de Salud Mental, pero es una asociación civil, no es como tal un hospital público. Entonces, pues no sé por qué, honestamente no sé por qué no han hecho la tarea de buscar que se haga una especialidad aquí en Tijuana, porque el hospital lo tiene para poderlo hacer, pero no, desconozco el por qué no. Esa parte me ha llamado la atención y o sea, a mí me frenó de hacer el ENARM porque decía, si yo quiero psiquiatría, yo no me quiero ir a otra ciudad por temas personales. Claro. Y decía, pero ¿por qué aquí en Tijuana no hay? O sea, si hay una demanda, hay una demanda tremenda, totalmente. Tremenda. Y ¿todas las especialidades las haces allá? ¿No te toca rotar en otras ciudades? No, los primeros 3 años fueron en Mexicali. Y ya el último año me fui a rotar. Roté en la Ciudad de México en 4 rotaciones diferentes. Estuve en psicogeriatría, luego estuve en un grupo de terapia grupal para personas con trastorno límite de personalidad. Y luego estuve en Centro Médico Nacional Siglo XXI, en psiquiatría de enlace. Y ya de ahí me fui a la Clínica Condesa, en donde era como temas de género, personas que están en proceso de terapia de reafirmación de género y personas que viven con VIH. Okay. Entonces estuvo muy padre esa última rotación. Wow, no, pues ahí sí nos vas a contar bastante, oye. Pero antes de entrar allí, mucha gente se confunde qué es la psiquiatría con la psicología. Ok, es importante aquí como hacer esa diferencia, ¿no? La psicología y la psiquiatría son ramas completamente distintas. Primero que nada, la psiquiatría es una rama de la medicina, ¿no? Para poder ser psiquiatra necesitas haber estudiado 6 o 7 años de medicina y luego una especialidad de 4 años. Un psicólogo pues no te puede prescribir medicamentos, a diferencia de un psiquiatra que puede hacerlo, ¿no? Un psicólogo puede darte terapia psicológica y un psiquiatra también, pero necesita haber tenido o no un tipo de pues, entrenamiento en esto, ¿no? La psiquiatría, entonces, para la definición así del librito, ¿no? Es la rama de la medicina que estudia los trastornos mentales desde diagnóstico, tratamiento, prevención y rehabilitación de los mismos, ¿no? Esa es, digamos, definición, ¿no? Quiero que sí quede claro que son cosas diferentes, psicología y psiquiatría. Sí, es que sí queda mucho la confusión, ¿no? Como, y entonces el psiquiatra, el psicólogo me puede dar medicamento, ¿no? No. Y aquí la parte que es como también muy, muy puntual es que la psiquiatría es clínica, ¿no? O sea, definitivamente. Y esa parte me parece casi como, ¿cómo lo haces? Pues la clínica es todo, ¿no? En la mayoría de los diagnósticos son clínicos y te basas obviamente en una Biblia mágica que se llama DSM y CIE, pero obviamente tienes que ver a la persona antes de ver una serie de criterios, ¿no? Es algo que realmente muchas veces tiene que ver con el ver. A pesar de que sí, ok, es clínico, hay muchas escalas y herramientas que nos permiten, pues, tener un diagnóstico un poco más formal y que nos permite como ser más objetivos a la hora de realizar un diagnóstico. ¿Y ahorita ya está en DSM-5? DSM-5-TR. ¿Qué significa el DSM? Manual de diagnóstico. Manual de diagnóstico, algo así, de enfermedades mentales. Sí. Enfermedades mentales. Sí.
Y TR, pues ¿qué? Versión revisada. Ok. Me llama Alan, mi esposo, me casé con Alan, con el novio de aquel entonces de la prepa. Sí recuerdo. Sí recuerdo el altote, El ¿no? altote de es psicólogo. Okay. Y trabaja en la Universidad de San Diego en una de neuropsiquiatría, en un centro de investigación de neuropsiquiatría. Entonces trabaja mucho a la par con psiquiatras y trae este libro. Y sí me dice, oye, ha habido una evolución, porque enfermedades que antes no se clasificaban como tal, ahora sí, y al revés. Entonces, ¿cómo ves esta, como que se está modificando de manera o sea, a qué se debe que haya una modificación en las enfermedades mentales conforme el tiempo? O sea, pues es que la psiquiatría es algo que es 100% social, ¿no? Que tiene que ver con lo que la sociedad considera como normal o no en ese momento. Por eso es como también un tema bastante intrigoso, porque pues lo que antes era normal, ahora ya no lo es y viceversa, ¿no? Por ejemplo, entramos en un DSM-3 todavía, se consideraba la homosexualidad como una enfermedad mental, ¿no? Ajá, que es, digo, obviamente algo ridículo. Y sí yo digo como, bueno, ¿a qué se debe esto? Pues sí, definitivamente vamos evolucionando como sociedad y nos vamos dando cuenta de que hay cosas que son normales y hay cosas que ya no lo son, pero sí tiene mucho que ver con el momento histórico en el que estás, ¿no? Y ahorita en el momento histórico en el que estamos, yo ya me fui de lleno, porque miren, una ya vivió una pandemia. Sí. Vivimos una pandemia. ¿Cómo te tocó vivir? Estabas en formación, ¿no? No. Ay, esa es una buena historia, fíjate. A ver. Yo terminó el R4 el 28, 27 de febrero de 2020. Ok. Entonces, yo estaba con la idea de, me voy a hacer la alta, no me voy a hacer la alta, porque a mí siempre me han gustado la población geriátrica o psiquiatría de enlace, como esta conjunción de la medicina bonita de ciencia y de la psiquiatría, como que la parte más clínica, ¿no? Entonces estaba yo, me voy, no me voy. Decidí al final no, porque la verdad ya estaba cansada. Si soy honesta, estaba cansada. Entonces, por ahí de un 7 de marzo de 2020. Ay, qué precisa. No, es que me acuerdo muy bien, porque un 11 de marzo se declara pandemia. Entonces, toda la pandemia me tocó a mí estar en un área hospitalaria. Madre mía. Sí, en consulta externa, pero en un hospital, ¿no? Ok. Entonces, sí fue una cuestión súper estresante para mí, porque en ese entonces yo todavía estaba viviendo con mi mamá. Mi mamá es una persona de edad mayor, con diabetes, con hipertensión, ¿sabes? Entonces, para mí, el hecho de ir al hospital era, voy a llegar y voy a enfermar a mi mamá. Sí. ¿No? Entonces, sí fue sumamente estresante, me dio muchísima ansiedad. Ya tenía ansiedad desde antes, pero eso fue como de, ¿quieres más ansiedad? Aquí hay, ¿no? Entonces, sí viví la pandemia 100% en el hospital. Fue difícil porque, pues, es común, no es frecuente que, cuando menos en psiquiatría, pues tú tienes tu sillita, la sillita de la persona que estás viendo y platicar así como estamos tú y yo. Pero en pandemia, o sea, 3, 4 metros así de vete para allá, no puedes estar cerca, y los pacientes querían acercar su sillita y yo, no, hazte para allá, perdóname, pero tengo que cuidarme y tienes que cuidarte, ¿no? Entonces sí fue una etapa bastante intensa para todo el mundo, estoy segura, pero más para las personas que estamos en el área de la salud, que creo que también te tocó estar literal directo con personas con COVID, ¿no? Entonces está cañón, o sea, se vivió de una forma muy intensa. Yo lo viví con mucha ansiedad porque tal cual mencionas, se declara pandemia y yo ya iba a trabajar y me dicen, no vas a entrar a consulta, vas a apoyarnos. No me lo dijeron tan autoritario, pero queremos pedirle de favor que nos apoye en la entrada para evitar que lleguen personas con síntomas respiratorios al edificio. Y yo, ¿qué? ¿Y qué les voy a dar? ¿Dónde están las guías? ¿Cómo está? ¿Quién sabe? O sea, tratamiento sintomático, y así estuvimos, y que me acuerdo, ya estaba en mi casa y vénganse todos para acá, va a haber junta y pum, o sea, no,
era mucha la incertidumbre de qué va a pasar. Pero yo también debuto con depresión. Ya lo había mencionado anteriormente, entonces yo me encontraba en proceso de terapia psicológica, porque cuando uno entra a los 30 de otra etapa de vida en donde dice, pero espérame, ¿cómo nos reajustamos aquí? que eso fue muy beneficioso, ¿no? El haber estado previamente con terapia psicológica, porque se identifican estos datos de alarma de una depresión mayor y de una ideación suicida. Entonces me dicen, es importante que vayas al psiquiatra. Yo, personal de salud, me volví muy renuente. O sea, no, yo puedo, porque para mí perdí el control. Yo he podido con más cosas en mi vida, ¿cómo es que no puedo con esto? O sea, y a mí me hizo mucho ruido que yo, sabiendo que así como en la diabetes, la insulina no te está funcionando, bueno, hay áreas en tu cerebro que se te empiezan a apagar, que no hay buena conexión. Yo sabía esto, pero no quería ir. ¿Cómo lo lidias tú? O sea, ¿cómo te toca a ti hacer esta como negociación con el paciente que va de primera vez? Porque, hola, soy el personal de salud y me costó trabajo. Ya ahorita lo puedo hablar sin que se... tranqui, pero me parece muy importante porque todavía veo pacientes en consulta que dicen, como les digo, tienes que ir al psiquiatra, me van a medicar. Es lo primero que piensan y ya perdí el control. Es un tema muy, muy interesante, ¿no? Porque hay un estigma muy grande hacia el ir al psiquiatra. ¿Por qué? Porque hay esta visión de que ir al psiquiatra es que estás loco. Y primero que nada, yo siempre les digo a mis pacientes, quítate esa palabra de la boca, esa palabra aquí no existe, ¿no? Ir al psiquiatra debería de ser visto así como ir al traumatólogo cuando te fracturas una pierna, ¿no? Porque cuando alguien se fractura una pierna, no le dicen échale ganas, ¿no? No le dicen, ay, si tú crees que te vas a sanar, te vas a sanar. Es lo mismo, y desde un punto de vista muy biologicista, ¿no? Pero sí es lo mismo, porque sí hay sustancias en tu cerebro que no se van a producir de forma adecuada, ciertas áreas en tu cerebro que no están funcionando como deberían de funcionar, y pues se necesita un medicamento para poder solucionar esta situación. Ahora, la mayoría de las enfermedades mentales son multifactoriales, entonces es ahí como un poco más complejo de solamente la parte biológica, ¿no? Okay. Pero regresando al estigma, el estigma está ahí porque la gente tiene la falsa creencia de que ir al psiquiatra es que estoy loco, es que estoy en un nivel de gravedad muy, muy intenso. Cuando hay personas que tienen síntomas, no sé, de depresión leves, moderados, que se pueden beneficiar de un tratamiento psiquiátrico y acelerar el mejoramiento de su proceso solamente agregando un medicamento, ¿no? Entonces, obviamente este estigma existe porque pues antes la psiquiatría era muy brutal, debemos admitirlo, ¿no? En este ambiente como de, por ejemplo, La Castañeda, no sé si conoces. Sí. Bueno, pues es un hospital psiquiátrico muy famoso porque se hacían prácticas bastante horribles, tortura básicamente en personas que tenían problemas de salud mental, ¿no? Entonces, no es un estigma que no tenga fundamento, pero el estigma actualmente ya no es así, ¿no? El estigma que hay es simplemente por cosas que sucedieron en el pasado, pero ahorita la psiquiatría es muy diferente. Ahorita la psiquiatría es, yo creo que de las áreas de la medicina más empáticas y más humanas, ¿no? Entonces, sí es un tema complicado por el hecho de la historia que tiene, pero ahorita, en este punto de la historia, en este periodo, la psiquiatría ya no es así. Entonces, pues sí, no tengan miedo de ir al psiquiatra, ¿no? O sea, siempre cuando me llega alguna persona de primera vez le digo, a ver, tranquila, respira, no te voy a morder, no te va a pasar nada, ¿no? Soy buena onda. Digo, toda la gente así millennial dice soy buena onda, pero de verdad, hay muchos psiquiatras que sí somos muy buena onda, ¿no? Entonces, vale la pena perderle el miedo cuando tú estás pasando por una situación muy complicada, como lo que me comentas, ¿no? Tal vez acá voy a romper un poquito la dinámica, pero quisieras como contarme cómo viviste tú después de decir, oye, sí tengo un problema de depresión mayor o
cómo viviste el hecho de necesitar estar medicada? Y sacas tu recetario ahorita. No, lo pregunto porque creo que puede ser importante, ¿no? Sí, ¿cómo viví el proceso? Bueno, como te digo, ya llevaba unos meses en terapia psicológica por temas de la infancia, de historia personal, que pues que quería resolver porque me daba cuenta que esas herramientas ya no me estaban funcionando en mi nueva etapa, ¿no? Que ya estaba como más tranquila y bueno, quería hacer esa chamba pero llega pandemia y me detona muchísima ansiedad, muchísima incertidumbre, miedos y no sé qué desbalance ocurrió. Que tenía mucho dolor físico. Okay. Esa era una de las causas. O sea, ya físicamente me costaba incluso levantarme. O sea, me tenía dolor físico, no comía, y cuando me levantaba me pedía un montón de comida y a comer, así, atracones, me volvía a dormir, no quería hacer nada, cosas que me gustaba hacer. Pues obviamente estábamos en pandemia, no podíamos hacer mucho, ¿no? Hasta salir a dar la vuelta a la cuadra era difícil. Me la pasaba solo en el celular viendo los mensajes de trabajo. Hasta eso, el trabajo creo que no fue tan... Creo que eso me mantenía como que fija en la tierra, porque fue mi refugio el trabajo. Y veía solo cosas de trabajo y otra vez volvía, o sea, pero era un dormir, un comer y no comer, no querer hacer nada, y el dolor físico era lo que me llamaba mucho la atención y, o sea, llanto a veces incontrolable. Mi psicólogo ve esto en una terapia que tuvimos por videollamada. Le digo, me siento así, las cosas bla, y cuando le dije que me dolía mucho el cuerpo, o sea, físicamente me estaba afectando, me hizo preguntas que yo no quería verbalizar, o sea, que traía el pensamiento de, ya quiero que esto se acabe, me está doliendo todo. O sea, me duele todo, no quiero, me haces llorar. No quiero, ya no quiero estar aquí. O sea, me está costando mucho y no sé qué va a pasar. O sea, yo tenía planes, estos planes se fueron a la chingada. O sea, como nada tenía sentido, nada tenía... Y recuerdo, pues, ¿y si ya no estoy? O sea, esto estaría más fácil porque apenas abro los ojos y estoy otra vez pensando en todo lo que me da miedo, me preocupa y tengo dolor físico, entonces ya no quiero estar. Y me empiezo a hacer preguntas como orientadas hacia el suicidio, ¿no? Y ahí le dije, no lo quiero verbalizar, pero sí lo pienso todos los días. Y es cuando me dicen, necesito que hagas cita con psiquiatría lo antes posible. Y me dijo, lo tienes que comentar con Alan. Necesito que, pues, tienen un protocolo, ¿no? Para que no avance. Y aquí lo que me llamaba mucho la atención era, yo soy una persona con rasgos muy controladores. Como todas las personas que estudiamos medicina. Sí. Para mí, aceptar que había perdido el control fue duro. Yo creo que era lo que más me costaba. Pero yo nunca había experimentado ese dolor físico como en esa vez. Y me ayudó mucho que también como estos como salvavidas eran mi trabajo y un grupo de stand-up que ellos ni enterados estaban, pero de repente hacían videollamadas regreso un poquito. Antes de que cayera pandemia, tomó el curso de stand-up, pero cae pandemia. Entonces deja de ser presencial y empieza a ser por videollamada. Y cuando es por videollamada, me acuerdo que un día yo ya estaba así de que le voy a hacer así a tal hora que Alan no está. O sea, ya la traes. Y me hicieron la videollamada, así como que, hey, ¿qué onda? Nos vamos a conectar y yo nada más los escuché. Entonces como que eso me alejaba de estos pensamientos. Y eso fue una de mis salvavidas durante ese proceso. Llego con psiquiatra,
Se me inicia un tratamiento y también fue un viaje, ¿eh? Fue un viajezote el periodo de adaptación. Me iniciaron con de 50 miligramos, que después subió a 100. Pero las 3 primeras semanas, qué difícil le fue. ¿En qué sentido? No, es que tú ya me estás dando terapia, Sole. Perdón, la costumbre. Ya, ok. La boca seca, tenía taquicardias, molestias. Los efectos secundarios del todos medicamento, todos me dieron. En ese entonces trabajábamos con máscaras para COVID y pues traer la boca seca y las máscaras y hablar gritando. Ufas. Okay. Ajá. Sí fue pesado y ahí Alan, sí, o sea, yo llegaba del trabajo y hasta me veía la máscara marcada y me veía así como toda pálida y por ahí anda una foto que la otra vez me enseñó así yo abrazando a la perra y la veo y no me reconozco la cara, o sea, así, nunca me había visto así y me dice, creo que date un tiempo, pide una licencia en el trabajo, párale. Y me dijo, sirve que empiezas a estudiar para el STEP y bla, bla, bla. Y le tomé la palabra. Sí, dije en mi trabajo, ¿cómo me caso en ese inter también? Ok. Es el mejor momento para casarse estando depresiva. No, la neta estuvo chido, porque pues también eso me daba proyectos, ¿no? O sea, como... Claro. Ya había pasado por ahí un año también, ya no estaba tan cercano. Y pues tomé todos estos factores en donde dije, tengo que reestructurar mi vida, la pandemia puede que se quede años, incluso, no sé cuántos años más, y empiezo ya nuevamente a formar estos proyectos, que fue el casarme, el hacer el STEP, pero ya estaba apoyada de medicamento. Y para esto el trabajo también lo pausé un poquito. Pero no lo dejé, o sea, solamente pedí un periodo. Y sí, creo que conté varias cosas cronológicamente alteradas porque sí fueron bastantes y creo que por ahí había también una pregunta, ¿no? Que cuando tenías estos episodios de ansiedad, de estrés, como que tu cerebro tiene unas lagunas, ¿no? Sí, la pregunta creo que era que ¿por qué las personas que tienen como un ataque de ansiedad o un trastorno de pánico pueden llegar a olvidar las cosas, ¿no? Creo que era algo así. Y la respuesta es bastante sencilla, pero no lo es. Cuando una persona tiene ansiedad muy intensa, puede tener síntomas disociativos, ¿no? Okay. La disociación es un mecanismo de defensa de nuestro mismo cuerpo ante situaciones que generan mucho malestar. Entonces, en la disociación, uno puede sentir como si saliera de su cuerpo, como si viviera la vida en una película, como si lo que estuviera viviendo no fuera real o como si lo que está viviendo es muy extraño, se puede sentir muy extraño e incluso olvidar lo que está sucediendo en el momento, ¿no? Entonces, cuando hay situaciones de estrés muy intenso, la disociación entra, ¿no? A hacer de las suyas y es por eso que pueden haber lagunas mentales cuando una persona tiene un malestar muy intenso, ¿no? Y es un mecanismo de defensa, es tu cuerpo diciéndote, no, espérate, no tienes lo que necesitas ahorita para poder lidiar con esta situación. Y es muy común en trastornos de pánico, en estrés postraumático y en otro tipo de padecimientos, ¿no? Entonces, pues es lo que pasa en términos generales. Ya. Y ahora, volviendo un poquito a retomar, no mi historia. Mencionabas que la psiquiatría tiene una influencia social. Y eso es lo que a mí me encanta. Claro. Dependiendo del contexto, son los padecimientos que se pueden ir presentando, ¿no? Y también es como, bueno, entonces, ¿cómo es que ahorita depresión, ansiedad y trastorno de déficit de atención, yo abro internet y parece que es como la parte de la carta de presentación? Y tu carta astral, signo, ocupación y trastorno mental, ¿no? ¿Crees tú que creo que la pandemia tuvo una influencia, ¿no? Muy pesada en relación a estos padecimientos, sobre todo en generaciones más chicas, que se les viene como toda esta onda de la crisis climática y por ahí había leído algún artículo en relación a eso. No sé qué tanto vaya a ser realidad esto, pero ¿tú cómo ves este panorama en relación a estas enfermedades y el contexto actual? O sea, la psiquiatría ahorita con estos padecimientos y otros, si tú
los ves más en tu consulta? Sí, bueno, el tipo de padecimientos que más se ven en la consulta actual, depresión y ansiedad, ¿no? Definitivamente. Esto de TDA, TDAH, trastornos del espectro autista, siento que hay un diagnóstico superior al que había antes. Tiene que ver con el que hay más información, ¿no? Ahora, hay personas que hacen contenido en redes sobre este tipo de padecimientos. Que sea información fidedigna, no siempre, ¿no? Hay personas que sí dan información bastante valiosa desde la perspectiva de una persona que tiene este tipo de padecimientos. Y yo creo que es válido, ¿no? Es válido verlo, tenerlo, pero siempre, 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 siempre tiene que ir de la mano con un profesionista, ¿no? O sea, no vas a hacer un autodiagnóstico y creo que es a lo que ibas, ¿no? Ajá. Como que muchas personas ven esta información en TikTok o en donde sea que la juventud ahora haga sus cosas y dice, es que yo tengo esto, ¿no? Y sí me ha pasado que llegan personas tal vez a consulta y me dicen, no, es que yo tengo tal, tal y tal. Y yo digo, a ver, espérate, ¿no? Pero la cuestión es que a veces, y sí es muy frecuente, que llegan y realmente sí tienen lo que están viendo en redes, ¿no? Por ejemplo, en el tema de TDA, antes de los 80s no estaba ni siquiera el diagnóstico en el DSM, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ahorita, personas ya que nos tocó crecer en los 90s, 2000eros, ¿no? Pues no se nos hizo diagnóstico de pequeños porque la información era muy reciente. Pero ahora, personas de nuestra edad ya empiezan a tener hijos, hijas, ¿no? Entonces, empiezan a ver cierto tipo de síntomas en los niños y niñas, en las infancias. ¿Y qué pasa? Los llevan a atención porque tienen más información, ¿no? Y luego empiezan a darse cuenta de que estos síntomas están presentes en ellos o en ellas. Y es de ahí donde muchas personas, más en mujeres, que están haciendo un diagnóstico propio, ¿no? Okay. En el tema de TDA es algo bien, 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 bien frecuente, ¿no? Que, ¿sabes qué? Yo llevé a mi niña, a mi niño, porque le va muy mal en la escuela, es súper inquieto, no hace caso. Y es que yo de niña no era así, pero sí era bien distraída, ¿no? Yo me quedaba sentada y hacía caso cuando me decían, pero me tenían que repetir las cosas 3, 4 veces. Y la verdad es que yo no terminé la universidad porque me distraía mucho, pero sé que yo soy bien inteligente, ¿no? Entonces son mujeres que, ¿qué pasa? Pues tienen TDA de predominio inatento, ¿no? Trastorno por déficit de atención se puede dividir en 3 tipos, ¿no? Okay. Predominio inatento, hiperactivo impulsivo y el combinado. En mujeres, el tipo de predominio inatento es el más común. Y entonces hay un infradiagnóstico en mujeres súper cañón. Okay. ¿No? ¿Por qué? Porque no es aparatoso, no es el niño que vas a ver trepado en los árboles, es una niña que va a estar tranquila, que simplemente no da el ancho. Pero no es que tenga una capacidad intelectual inferior, porque TDAH y una capacidad intelectual inferior no tiene nada que ver, ¿no? Acá hay personas que pueden tener TDAH con un coeficiente intelectual superior, ¿no? Entonces, no es que las redes nos estén afectando, yo creo que las redes ayudan para que haya una concientización mucho mayor en temas de salud mental. Creo que es algo positivo. Obviamente no el tratarse, automedicarse, eso jamás voy a estar pro, ¿no? Sí, pero claro. sí el hecho de que haya lugares donde haya información accesible, ¿no? Que permita que las personas puedan tener un autoconocimiento y que lleguen a los servicios de salud a donde tienen que llegar. Ok. ¿Y qué tan frecuente es que estos padecimientos se tengan que medicar? Depende. Y aquí me vas a odiar, pero la vieja confiable es el depende. En Ajá. psiquiatría el depende es clásico, ¿no? Depende de la intensidad de los síntomas, depende de dónde esté en su vida la persona, ¿no? Por ejemplo, una persona con TDA que está en la escuela, seguramente si los síntomas son lo suficientemente intensos, va a necesitar medicarse. Pero, por ejemplo, si los síntomas no son tan intensos y
puede tener un tipo de terapia cognitivo-conductual que le permita obtener herramientas para poder lidiar con los síntomas. No siempre, no siempre. Por eso insisto en el depende. Sí, bueno, yo ahorita tendré ya casi 2 años, año y medio más o menos, sin medicamento, o sea, y estoy muy consciente de que si vuelve a ocurrir un evento en mi vida en donde otra vez ocurra este desbalance en mi cerebro, pues tenga que recurrir al apoyo del medicamento y que no pasa nada, o sea, es parte de, y digo, espero que no vuelva a ocurrir, pero si ocurre ya tengo las herramientas, uno, para identificarlo, porque qué feo es, o sea, lo digo desde mi experiencia. Yo tenía la información, yo muchas veces he visto pacientes con depresión, con ansiedad, pero yo no lo podía ver en mí. O sea, necesité que alguien me dijera, epa, y que me empezara a rascar así como que en lo más profundo de estos pensamientos que no verbalizas, pero que sí los traes de manera recurrente y que ya se estaban empezando a materializar porque ya empezaba a identificar, pues, en los horarios que iba a estar sola, estas cositas, ¿no? Que ya eran datos de alarma. Claro. Entonces, sí es importante, lo digo de primera mano, pero también el que exista este alcance, y eso para allá va otra pregunta. ¿Cómo ves el panorama en la ciudad? Digo, no hay un hospital de atención psiquiátrica. Yo veo en el hospital que llega pacientes con crisis de ansiedad o con depresión y que incluso a veces los mismos familiares o el mismo personal de salud llega a decir, ay, pues si se quiere morir, que se mate. O sea, yo he escuchado eso. En mi formación yo lo escuché varias veces, que esos diagnósticos dentro de las camas de los pacientes, o sea, era como que, ay, no, pues, tuvimos a una doctora también aquí que ella menciona que en su servicio le tocó atender a una niña de 16 años que se quiso matar envenenándose y que ella le intenta sacar y demás, pero que el proceso fue pesado y que su doctor, su superior le dice, pues si pues déjala, se quería matar. Pues es parte de este mismo estigma, ¿no? De este mismo estigma que hay con la salud mental y con las enfermedades mentales, ¿no? Esta persona que intenta suicidarse es porque quiere, no porque haya algo inherente mal en ellos o en ellas, ¿no? No ven desde el punto de vista biológico que hay una situación en su cerebro que está haciendo que esta persona tenga ideación suicida o tenga un intento suicida, ¿no? Se nos olvida esa parte y decimos, ay, hasta está haciendo pancho, ¿no? El pancho, ¿no? O, no sé, típico que llegaba, no sé si te tocó, me imagino que sí, en un servicio de urgencias, una persona con un trastorno de pánico de, ay, ponle la inyección de que la alemana, ¿no? La alemana. O sea, ¿no? Es un medicamento que duele. Es un medicamento que duele y que se lo aplican únicamente para que esta persona sufra y que no regrese a un servicio de urgencias. Qué grave, ¿no? Qué grave. Me parece sumamente triste el panorama que hay aquí en la ciudad, la verdad. ¿Por qué? Porque la mayoría de las médicas y médicos que entramos a instituciones, entramos ahí con ganas de hacer cosas, pero a veces los recursos no son suficientes. La población es muy grande, ¿no? Entonces, con un contexto tan importante como la migración, ¿no? La migración es uno de los factores de riesgo más importantes para muchos trastornos mentales como la esquizofrenia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? No estamos atendiendo las necesidades de una población que evidentemente tiene muchos problemas, ¿no? Vemos en la calle personas que no todas las personas que están en situación de calle tienen un problema de salud mental, pero sí muchas, precisamente por el descuido que estamos teniendo con esta población, ¿no? Es un panorama muy triste, honestamente. Ok. Que ahorita mencionaste la esquizofrenia como uno de los principales dentro de la población migrante. ¿Qué tanto tiene un factor genético las enfermedades mentales? Uy, importantísimo. Depende insisto con el depende, ¿no? Dependerá. Depende del tipo de padecimiento, ¿no? Hay trastornos mentales que tienen una heredabilidad altísima. Hablemos, por ejemplo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastornos del espectro autista,
Sí hay un componente genético en depresión, ansiedad, pero, por ejemplo, trastorno bipolar y esquizofrenia también tienen una heredabilidad muy importante. En su mayoría, casi todos los trastornos mentales tienen un componente genético bien, bien importante. Pero dijiste como, lo dijiste hace un momento también, que son multifactorial, o sea, definitivamente. depende cómo se desarrolla el individuo, si Así se le es. detona o no. Así es. Ok. Sí, o sea, en psiquiatría, voy a generalizar, pero todo es multifactorial. ¿No? Tiene que ver con factores genéticos, factores ambientales, rasgos de personalidad, ¿no? Mecanismos de afrontamiento que puede tener o no un individuo, ¿no? Es dentro de muchas otras cosas, ¿no? El acceso que tiene esta persona a la salud, ¿no? Infinidad de cosas. Mencionaste que hiciste parte de tu formación en ciertas áreas específicas en la psiquiatría. La psiquiatría también tiene subespecialidades, ¿no? O sea, como altas especialidades. En México como tal, subespecialidad me parece que solamente se toma como paidopsiquiatría, que es la psiquiatría de la niñez y la adolescencia. Creo que es la única que se toma como subespecialidad. Las demás son altas especialidades. ¿Por qué esta diferencia? Honestamente no lo sé, pero sí hay áreas distintas. Ok, pero mencionaste dos que me llamaron la atención. Migración. ¿Hiciste algo de migración? Ahí me confundí. No, en la Clínica Condesa estuve con personas que están en terapia de reafirmación de género y población que vive con VIH. Ya, ok. ¿Y qué padecimientos son los que mayormente se ven en este tipo de población? Trastorno por estrés postraumático, muy frecuente. Depresión, ansiedad, consumo de sustancias, definitivamente, ¿no? Dependiendo del área geográfica, pues va a ser la sustancia, ¿no? Por ejemplo, acá en el norte, lo que rifa son los estimulantes como el cristal, ¿sí? Opioides como la heroína, pero allá... ¿Dónde, pues? ¿Qué onda? Ay, yo, ¿qué onda? Ok. Ay, yo, ¿qué onda? Fiesta. Estimulantes. Break. Vamos a echarnos unas retas de baile. Ay, perdón, es que hubo aquí unos, en el lugar donde estamos, parece que nos quisieron poner música ambiental en relación a los estimulantes. Pero nos decía, doctora, entonces... Ay, por favor, háblame de tú. Sí, justo decía que, por ejemplo, en el centro, pues es más, por ejemplo, inhalantes, ¿no? Ok. Entonces, bueno, eso es variable, pero a lo que iba era que sí son padecimientos, pues, bastante comunes en este tipo de población en específico. Ya como hablando de como algunas cuestiones en específico como secundarias al consumo de sustancias también es frecuente, como trastornos psicóticos por el consumo de sustancias, pero lo más frecuente, estrés postraumático, depresión, ansiedad. Ok. Y en estas terapias de reafirmación de género, ¿cómo entra? ¿Cuál es la labor del psiquiatra en estos? O sea, ¿se tienen que medicar forzosamente? No. Lo que una psiquiatra o un psiquiatra hace en una persona que está en protocolo para terapia de reafirmación de género es precisamente valorar la salud mental de la persona que va a estar en una terapia hormonal antes de que inicie una terapia hormonal. ¿Por qué? Porque hay muchos medicamentos hormonales que pueden detonar bastantes síntomas psiquiátricos, síntomas de ansiedad, incluso ideación suicida. Okay. Entonces, es importante que antes de que una persona entre a un protocolo de reafirmación, vaya con un psiquiatra para que se le valore cómo está su estado general de salud, ¿sí? Y también, pues, valorar la parte de si no hay algún padecimiento que esté provocando que esta persona quiera entrar a una terapia de reafirmación de género, ¿no? Ok. Es los menos de los casos, en realidad, en el tiempo que a mí me tocó, la mayoría de las personas que iban pasaban para poder entrar a su terapia. Sí, muchos con depresión, ansiedad, pero si se necesitaba medicar, se medicaba y si no, pues no, ¿no? Pero a lo que me refería es
que es muy raro que una persona por un trastorno mental quiera hacer una terapia de reafirmación de género. Ajá, que ¿Sí? hay personas que lo siguen, sobre todo generaciones mayores, precisamente porque... Boomers. Oye, algún día los millennials seremos los boomers de este contexto. Bueno, sí, es la ley puede de ser. la vida, ¿no? Nos va a tocar. Ay, esperemos que no tanto, ¿verdad? Pero uno está haciendo su chamba. Claro. ¿Qué iba? El que se sigue como estigmatizando a que esta necesidad de reafirmación de género está ligado a algún trastorno. Probablemente por la historia, ¿no? Me dices, incluso en el mismo libro se veía la homosexualidad como una enfermedad. Y Sí. creo que ahorita sería importante hacer una mención la diferencia entre sexo biológico, XX, mujer, XY, hombre, género y orientación sexual. Género es como tú te identificas, ¿no? Así es. Yo soy biológicamente XX y me identifico como mujer porque socialmente el género rosita, ciertos factores, ¿no? Como... Sí. El género tiene 100% que ver como con la construcción social de lo que es el ser mujer, el ser hombre o el no serlo, ¿no? Desde un punto de vista como muy binario, ¿no? Hombre-mujer. Y bueno, en una sociedad como la mexicana, pues definitivamente está hombre-mujer nada más, ¿no? Pero sí hay personas que se identifican como no binario o personas que se identifican como género fluido o personas que se identifican con un género distinto al que su sexo se les asignó al nacimiento, ¿no? Entonces hablamos de personas trans. Ahora, el que tú te identifiques como tal o cual cosa no implica que tu orientación sexual sea, no sé, por ejemplo, una mujer trans no implica que sea homosexual, ¿no? La orientación sexual significa de quién te enamoras o con quién quieres estar, ¿no? Por ejemplo, una mujer que quiere estar con un hombre, pues es una mujer heterosexual, ¿no? Una mujer que quiere estar con otra mujer, pues es una mujer lesbiana, ¿no? Es bastante sencillo. Muchas personas, no sé, dicen que esto es muy complicado, pero en realidad no lo es. No. Es bastante sencillo. Algo que a mí me parece súper importante es preguntar, ¿no? Preguntarle a la persona, ¿sabes qué? ¿Cómo te identificas? Y mis pacientes sabrán y me dirán si es verdad o mentira, pero siempre cuando llegan a una consulta conmigo, ¿cómo prefieres que yo te llame y cuáles son tus pronombres? Básico. No mucha gente lo hace. No. ¿No? Y es algo que yo hago y la verdad, sí me estoy echando flores, pero es que es algo básico. Es algo básico y que creo que como comunidad y prestadores de salud debemos de empezar a implementar. Definitivamente. Porque se viene una generación que trae muy marcado todo esto de identidad de género y que me ha pasado donde laboro, tenemos expediente electrónico, entonces ves el nombre en nombre y foto, pero tú sales a sala y de repente no coincide, por decir un nombre, Benito López, ¿no? Y salgo y yo no veo a un hombre. Entonces nadie en la nota me puso con qué identidad, ¿no? Entonces se vuelve incómodo vocear a alguien en sala que no te coincide con el nombre. Hay un tip, apellidos. Sí, totalmente los apellidos, pero a veces uno también sí, patina, claro. Y sí está como, debemos empezar a... Platicaba con un oncólogo que también era como, ay, me pasa lo mismo, él está en la institución pública y dice, bueno, tengo que decir, tienes cáncer de testículo, cáncer de próstata, a una paciente que de repente salgo a sala y pues que le genera conflicto que en los expedientes no estén estos apartados porque pasa este tipo de vergüenzas cuando va a vocear a sala, ¿no? Entonces, sí, qué importante, ¿no? Simplemente preguntar. No es tan difícil, pero no mucha gente lo hace, insisto. Sí. Y ahora, Soleil, doctora Soleil, ¿qué tan común es que vayas al psiquiatra y salgas con un medicamento? Bastante. Una persona, malamente, una persona que va a psiquiatra generalmente es porque ya trae un padecimiento con síntomas moderados a graves. Es el mínimo porcentaje, hablando desde mi experiencia clínica, hablemos un 20% de las personas que van conmigo salen sin medicamento. 20%. 20%.
Pues eso es un porcentaje... Pues considerable, pero no muy alto, ¿no? Ajá. Insisto, la mayoría de las personas que ya van a un psiquiatra consideran que tienen que ir porque tienen síntomas graves, ¿no? Cuando pues no siempre, ¿no? Ahorita, conforme hay más conocimiento y más información sobre estos temas, pues cada vez van llegando más personas que no necesariamente se van con un diagnóstico o con un tratamiento, pero sí es lo más frecuente. ¿Y qué tan incapacitante pueden llegar a ser estos padecimientos? La OMS sacó una estadística de que la depresión es el segundo padecimiento que más incapacidad, segundo o tercer padecimiento que más incapacidad genera a nivel mundial. Así de incapacitantes. A nivel mundial. A nivel mundial. ¿Sí? Son padecimientos sumamente incapacitantes. Y el problema con este tipo de padecimientos es que como no son visibles, no sabes lo que yo batallo para que una persona que va conmigo a consulta en el IMSS, por ejemplo, si es una persona que tiene su seguro social, que le dan una incapacidad. Es lo que te iba a comentar. Es complicadísimo. ¿Por qué? Porque tiene que pasar primero con su médico o médica familiar. Después de la médico familiar tiene que decidir si lo manda o no a psiquiatra. Y el psiquiatra que tiene citas a 6, 7 meses, porque en el IMSS están así de gente, es muy difícil. Cuando yo estoy viendo a una persona que tiene una depresión grave, que no puede ni pararse de la cama, ¿no? Que no puede ir a trabajar a la fábrica 12 horas parada o parado, ¿no? Entonces, me ha costado mucho con personas que trabajan en institución hacer que vean a la salud mental como un motivo importante de incapacidad laboral. Recientemente hubo un cambio en no estoy segura si es la Ley Federal del Trabajo, pero hubo un cambio en las leyes en las que precisamente entraron este tipo de padecimientos como para motivos de incapacidad. Apenas este año. O sea, es como de, no manches, ¿no? Pero bueno, sí, es muy incapacitante, puede ser muy incapacitante. Y yo quiero aquí, bueno, agregar una pregunta más dentro de este tema. ¿Qué tan común es que un paciente pueda hacer abuso de este tipo de padecimientos para buscar una incapacidad? No tanto. No tanto. No tanto. No te puedo decir un porcentaje, no lo tengo. Pero dentro de tu experiencia. No mucho. Porque digo, al ser esto algo clínico, ¿te memorizas? No mucho. No mucho. No, la verdad. Y también con tu experiencia de ojo clínico hay lenguaje corporal, hay muchos aspectos que no se pueden... Claro, y digo, si una persona necesita una incapacidad, hablemos que en la incapacidad no les van a dar el porcentaje total de su sueldo. ¿Cuánto se les da? Creo que como el 60, ¿no? 60, 70. Algo así, o sea, no es un sueldo completo. Si una persona trabaja en un lugar donde le van a dar 60% de su sueldo, la persona va a preferir irse a trabajar antes, incluso antes de que termine la incapacidad. En mi experiencia, así es. Es mucho más raro que una persona quiera abusar de la incapacidad. ¿Por qué? Porque le están pagando menos, ¿no? Entonces, no es muy común. Ya. Hay muchísimos temas en relación a muchas enfermedades. El trastorno límite de la personalidad, los que escucho mucho esto rollo del narcisismo. Cada vez lo veo mucho, lo veo más en redes. Por ahí hay un podcast que de manera así de ruido escucho en el fondo que se llama Tal Fredo. Es súper de cultura popular. Puras influencers contando sus shows amorosos, ¿no? Sus rollos amorosos. Y me llamó la atención que escuché 3 episodios, he escuchado 3, pero en los 3 han mencionado que todas habían salido con un narcisista. Y yo, muy interesante. ¿Qué tan común es ver este trastorno en hombres o en mujeres? Son trastornos relativamente comunes. Yo creo que sí, hasta cierto punto infradiagnosticados, porque hay personas que pueden tener rasgos narcisistas que no se les hace un diagnóstico como tal, porque tienen rasgos, no como tal un trastorno de personalidad, que es diferente, ¿no? Rasgos puede ser, tengo tal síntoma, y el trastorno es cuando cumples criterios de 4 o más de estos síntomas en un periodo de tiempo, bla, 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 ¿no? Entonces, sí es un padecimiento común, hablemos 3-4% de la población, y sí es más común en hombres, ¿no? Entonces, pues
Sí, es bastante común, hay que decirlo. Sí, me llamó la atención porque lo pongo así mientras lavo trastes o estoy Ujú. limpiando y yo, ay, el de ella también era narcisista, ¿a poco? Y luego otro, y también era narcisista, ¿a poco? Bueno, no podrías decir o saber si esas personas tenían Claro. un trastorno como tal, pero que tengan rasgos, seguramente sí. No, y también estamos hablando que es la perspectiva de alguien, no conozco a la persona, al hombre del que están hablando, ¿no? Pero, Claro. nuevamente, como esta cultura popular de estar dándole nombre a los trastornos en base a las experiencias de gente que comparte en redes, me parece importante como pues aderezar que sí puedes escuchar una historia, pero pues una, no conoces al paciente, a la persona, dos, no ha ido a terapia y tres, pues nosotros no somos personal de salud mental para ponerle el diagnóstico. Sí, no, e independientemente de que no lo seas o que lo seas, ¿no? Puedes ver que hay rasgos, pero yo no pudiera decir, ay, ¿sabes qué? Yo escuché el podcast de esta influencer que dice que su pareja era de tal manera, así tiene un trastorno de personalidad. Pues no, porque es la cosmovisión de una sola persona, ¿no? Entonces, pues, no se puede. Ok. Doctor, ¿algo más que quisiera agregar? Porque yo me podría ir muy extendido en relación a estos temas. Algo que quisiera agregar. ¿Hasta dónde va ahorita la línea de...? Pues creo que es importante mencionar en mi práctica, digo, tal vez insisto con el echarme flores, pero bueno, mi práctica es desde una perspectiva feminista, no pesocentrista, ¿no? Y esto es importante para mí porque, pues bueno, es muy común en el ámbito de salud ir con médicos, médicas que van a hacer como que la información que le puede decir una mujer es menos creíble que la que le da un hombre. No sé si te ha ocurrido, ¿no? Y el enfoque no besocentrista es simplemente el pensar o el saber que hay personas en todas las tallas que pueden tener padecimientos en salud, ¿no? Y que hay personas con cuerpos grandes que pueden tener salud y personas en cuerpos delgados que pueden tener enfermedad. Es solamente eso. Ya. Qué bien lo sintetizaste. Me gustó la cuestión del... También lo intento practicar en mi consulta, el enfoque pesocentrista, porque pareciera que te puedes excusar de no hacer una consulta extensa o una consulta, ni siquiera extensa, una consulta como debería de durar. Adecuada, fin. Solo porque, le doy la rodilla, baje de peso. Le doy la rodilla, le doy la espalda, baje de peso. Justo. O sea, todos los síntomas en relación a cómo te vi de primera instancia, pero no estoy haciendo una indagación previa. Entonces, en eso se enfoca, ¿no? El enfoque es pesocentrista, lo cual me parece muy importante. Sigo yendo como a pláticas de actualización y demás, y cómo está como este enfoque. Y como origen de diabetes, presión, hipertensión y demás, y yo, pero yo también tengo pacientes, incluso atletas con triglicéridos elevadísimos. Claro. O sea... Sí, es el enfoque no pesocentrista, yo creo que es básico en una atención médica de calidad, la verdad. Porque sí, el hecho de relacionar el tamaño del cuerpo de una persona con todos sus padecimientos, pues está cañón. Porque, ok, no voy a decir que el cuerpo de una persona no puede ser un factor de riesgo, lo puede ser, pero solo es eso, un factor de riesgo. Riesgo no implica causalidad, estamos de acuerdo. Entonces, es alarmante el que yo envío a pacientes míos que tienen un cuerpo grande y que llegan con la receta de, ¿sabes qué? Redotex, pierde peso. Es como de, yo iba por gastritis, ¿no? Es muy triste que no se vea al individuo como todo lo que es, ¿no? Entonces, sí creo que es muy, muy importante tener un enfoque no pesocentrista en la práctica médica actual. Porque, pues bueno, sí hay muchas personas que siguen teniendo un enfoque que sí se basa en únicamente ver al individuo por fuera y no ver qué más hay.
Me da muchísimo gusto, Soleil, verte, escucharte, compartir este espacio. Creo que hay bastante tema desde mi punto de interés, pero también porque sé que tienes una experiencia y un enfoque que la medicina necesita ahorita, muy actualizado por muchos temas, la cuestión de género, la cuestión pesocentrista, la cuestión de salud mental. O sea, son temas que necesitamos hacernos como una especie de renovación en el área de salud. Definitivamente. Convivo con gente de mi misma edad, porque ya no, ni siquiera lo voy a atribuir a la edad, sino es también por el tipo de educación que se recibe. O sea, gente incluso más joven que yo puede tener ideas que me quedo... vamos a echarnos una clasecita de género, por ejemplo. Totalmente. Ajá. Y te agradezco muchísimo por eso, porque creo que abarcamos demasiado, o sea, abarcamos mucho, estuvo muy generalizado, pero igual nos podemos irnos un poquito más segmentados en un futuro. Estoy segura que van a surgir muchas dudas en esto. Salieron muchas dudas en las preguntas que según yo las fuimos ahorita platicando, pero si quedó alguna pendiente, con toda confianza, escríbanlo en los comentarios, aquí en el video, y para irlas resolviendo. ¿Nos quieres compartir tus redes? Tienes, aquí voy a hacer un énfasis, tienes una página de Instagram muy cómica, en donde pones temas de salud mental. Creo que es importante que le des difusión a esa, está muy suave. Sí, tengo en el Instagram, pues es un Instagram de psiquiatría, pero en el que también subo memes, ¿no? Estos memes yo creo que son una forma muy buena de poder difundir temas de salud mental desde un punto de vista cómico. Claro. Y que son más sencillos de aprender y de normalizar, ¿no? Los memes a mí me han dado mucha ayuda para poder conectar con las personas y decir, ¿sabes qué? Ay, mira, como en este meme que sentías que no sé qué. Sí. Entonces, bueno, mi página es Doctora Soleil Calderón. Ajá, doctora.soleil, déjame reviso cómo es. Yo no me acuerdo. No te preocupes, que igual también te voy a... entonces ahí lo pones. Sí. Está ese también en Facebook, pero el de Facebook pues es más para... básicamente la misma información que se sube en el Instagram está en el Facebook también. Me pueden encontrar en mi consultorio en la priva, que está en la zona centro. Ahí en el mismo Instagram viene mi número de teléfono para hacer una cita. Conforme redes, pues creo que sí es todo. Ok. Y me faltó una pregunta que me dio risa. Que cuando a ti te pasa algo, como psiquiatra, ¿revisas tus apuntes? Pues mira, toda persona que está a cargo de la salud de otra, háblese de salud en general, no solamente salud mental, creo que debería de tener mentalmente una estabilidad, ¿no? Entonces, no reviso mis apuntes, yo lo que hago es ir a terapia. Bien. No, yo desde que empecé mi formación en psiquiatría, incluso antes, empecé a ir a terapia, ¿no? Durante toda mi formación de psiquiatría estuve en un proceso de terapia y actualmente me encuentro en terapia. Sí, porque es muy complicado escuchar las historias de terror que llegan a tu consulta sin que esto te afecte. No somos robots, también somos humanos, ¿no? Claro. Entonces, es súper importante que también nosotros lidiemos con nuestros temas propios, ¿no? O sea, yo voy a terapia, en su momento fui a psiquiatría, o sea, no veo mi vida sin un proceso de terapia regular porque es necesario, ¿no? Obviamente hablando desde el privilegio, porque sé que no mucha gente tiene el acceso a este tipo de servicios de salud, pero en mi hermoso privilegio, yo digo que es necesario ir a terapia. Y sí lo es, pero el acceso es otra cosa. Que ya hablaremos de eso también, ¿no? Que es un temazo, un temazo, quienes realmente pueden. ¿Sabes quién vino al inicio? Es como 3 semanas, Poncho. ¿A poco? Sí. Ah, mira. Vino también Poncho, lazareño. También lazareño y con un enfoque de cuidador. Ah, sí, claro. Ajá. Claro, con un enfoque de cuidador, y él hace mucho este énfasis de que pues es que no todos tienen el acceso. Definitivamente. Y más en salud mental. La salud mental es
es un área de la medicina sumamente elitista. Quien tiene acceso a un psiquiatra es porque tiene varito. Y qué mal, pero así es. Lo que es. Así es, ¿no? Es triste, Ay, Dios. es triste la verdad porque es algo básico, pero no se puede. Cuando menos aquí en México y en Estados Unidos también. Sí, está teniendo una crisis también. Sí, allá. también, ¿no? Entonces, el acceso a los servicios de salud es un tema. Ya sé. Pues entre que nos despedimos y nos despedimos y nos despedimos, y Sí, aquí seguimos. Es que en Señoras en Domingo el Ay, café. sí, ¿verdad? El cafecito. Doctora Soleil Calderón, estoy muy agradecida. En serio, está bien bonito. Parte de la magia de esto es que estoy conectando con gente que es muy valiosa, que aporta, que me reconecta con aquella muchachilla yo de la prepa, nosotras, pero que a la vez parece que pasó el tiempo, pero no. Y Así esta es. plática se sintió muy suavecita. Creo que estuvo muy... Muy fluida. Estuvo muy fluida y me gustó bastante. Y pues si se arma una segunda temporada de estos temas, porque hay bastante. Con Uy, gusto, en mi grupo con de gusto. stand-up hay bastante. Con gusto, aquí estaremos. ¿Algo más que quiera agregar ahora sí? Por el momento Por el yo así momento estoy es todo. bien. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Nos despedimos en este episodio más de su podcast Consultorio 7. Ahí yo.